una civilización como ninguna otra. La Atlántida no era una isla cualquiera. Se la describía como una tierra llena de maravillas. Sus habitantes eran inteligentes, fuertes y hábiles. Construyeron cosas muy adelantadas a su tiempo. Sus edificios eran altos y luminosos. Sus caminos anchos y lisos. Sus ciudades limpias y bien planificadas. Todo estaba hecho con cuidado y destreza. Era un lugar donde la naturaleza y las personas vivían en equilibrio. Había árboles, ríos y animales por todas partes. La tierra era fértil y llena de vida. Los habitantes de la Atlántida usaban materiales brillantes. Uno de ellos se llamaba oricalco. Era un metal rojo brillante, muy raro y valioso. Lo usaban para cubrir muros, decorar edificios y hacer estatuas. Sus templos estaban llenos de oro, plata y oricalco. El templo más importante era el de Poseidón, la religión del mar. Se alzaba en el centro de la ciudad. Su techo era de marfil. Sus paredes estaban cubiertas de plata. Los puntos más altos brillaban con oro. En su interior había una enorme estatua de Poseidón montado en 6 caballos alados. La ciudad se construyó en anillos. Había anillos de tierra y anillos de agua. Puentes conectaban cada anillo. Los canales fluían a través de la ciudad. Los barcos se movían fácilmente por el agua. La gente usaba estos canales para viajar y comerciar. El diseño de la ciudad demostraba su ingenio. Se aseguraron de que cada parte tuviera una función. Había granjas, casas, mercados y escuelas. Las calles eran rectas y lo suficientemente anchas para carros. El agua era limpia y fluía por tuberías especiales. La gente tenía baños con agua caliente y fría. Estos baños no eran solo para los ricos. Todos los usaban. El agua provenía de manantiales profundos. Era una forma inteligente de mantenerse limpios y saludables. También tenían campos donde cultivaban alimentos. La tierra les daba 2 cosechas al año. Esto significaba que siempre tenían suficiente para comer. También criaban animales. Caballos, vacas y ovejas se mantenían en lugares seguros y recibían buenos cuidados. Sus casas estaban construidas con piedras resistentes. Los colores de las piedras eran negro, blanco y rojo. Esto hacía que la ciudad luciera colorida y hermosa. Las casas tenían decoraciones y tallas. El arte era importante para ellos. Creaban pinturas, estatuas y música. Disfrutaban aprendiendo y enseñando. Era una tierra donde la gente podía desarrollar sus mentes, así como sus cultivos. El comercio era una parte importante de la vida en la Atlántida. Construían grandes barcos y navegaban a otras tierras. Intercambiaban bienes como metales, alimentos y herramientas. Contaban con un gran puerto donde los barcos podían atracar con seguridad. Este puerto estaba lleno de actividad. Las mercancías llegaban de lugares lejanos y con ellas llegaban nuevas ideas. Los habitantes de la Atlántida estaban en constante aprendizaje. Recibían con agrado a los visitantes y compartían sus conocimientos. Sus líderes eran sabios y justos. Había 10 reyes, cada uno gobernando una parte de la isla, pero seguían las mismas leyes. Estas leyes estaban escritas en un pilar de oricalco. Los reyes se reunían en el templo de Poseidón, tomaban decisiones juntos, trabajaban por la paz y el orden, creían en la justicia y el respeto. Todos, desde los gobernantes hasta los trabajadores, conocían su función y seguían las reglas.
La Atlántida no solo era poderosa, era fuerte de corazón y mente. La gente se enorgullecía de vivir allí. Se cuidaban unos a otros y a su tierra. No luchaban sin razón. Usaban su conocimiento para ayudar, no para dañar. Fue una época brillante en su historia. Una época en la que alcanzaron la cima de lo que una sociedad podía ser. Vivían en paz, rodeados de belleza y sabiduría. Por eso se recuerda la Atlántida, no solo por sus riquezas, sino por cómo las utilizó. Fue un lugar donde la gente vivía en armonía con el mundo. Construyeron una vida con la que otros aún sueñan. Y aunque ya no existe, la idea de ese lugar perfecto aún brilla en la mente de muchos. La Atlántida fue, sin duda, una civilización sin igual. La tecnología milenaria por delante. Los habitantes de la Atlántida no solo eran amables y sabios, sino que también estaban muy adelantados a su tiempo. Construyeron cosas que otros en el mundo antiguo ni siquiera podían imaginar. Poseían un profundo conocimiento y sólidas habilidades. Entendían cómo usar la naturaleza para mejorar la vida. Encontraron formas inteligentes de construir, transportar agua y usar energía. Sus ciudades no solo eran hermosas, sino que estaban llenas de ideas ingeniosas que simplificaban la vida cotidiana. Una de las cosas más asombrosas de la Atlántida era su uso del agua. Tenían manantiales de agua caliente y fría que recorrían la ciudad. Estos manantiales se usaban para bañarse, beber e incluso para alimentar a los animales. Construían tuberías y canales para conducir el agua a donde se necesitaba. Todos los hogares, ricos o pobres, tenían agua limpia. Incluso calentaban el agua para bañarse, utilizando el calor natural de la tierra. Esto demostraba que sabían cómo usar la tierra sin dañarla. Sus edificios eran sólidos y bien planificados. Usaban piedras rojas, negras y blancas extraídas de la isla. Estas piedras no solo eran hermosas, sino también duraderas. Las casas y los edificios públicos estaban construidos para resistir el paso del tiempo y la intemperie. Algunos edificios tenían torres altas, puertas anchas y habitaciones abiertas con una luz tenue. Los templos estaban cubiertos de metales que brillaban al sol. Toda la ciudad parecía resplandecer. Los habitantes de la Atlántida utilizaban un metal raro llamado oricalco. Hoy en día, nadie sabe con exactitud qué era, pero se decía que brillaba como el fuego. Lo usaban en paredes, pilares y suelos. Es posible que sirviera para almacenar energía o iluminar edificios. Algunos creen que era una especie de fuente de energía. La forma en que utilizaban el oricalco nos hace pensar que poseían un profundo conocimiento de los materiales que aún desconocemos por completo. La Atlántida también contaba con grandes barcos. Estos barcos eran grandes y robustos. Se utilizaban para viajar y comerciar a través de los mares. Sus muelles tenían capacidad para cientos de barcos. Estos barcos podían transportar mercancías, alimentos y personas a lugares lejanos. Se desplazaban con rapidez y seguridad, incluso en aguas turbulentas. Esto ayudó a los atlantes a mantenerse en contacto con otras tierras y a aprender cosas nuevas. Las calles de la ciudad eran anchas y lisas. Estaban diseñadas para carros y carretas. Los caminos estaban diseñados para facilitar el tránsito. Algunos incluso se iluminaban de noche con piedras especiales o materiales incandescentes. Esto ayudaba a la gente a caminar o andar en bicicleta con seguridad al anochecer. Era como si tuvieran su propia luz antes de que se conociera la electricidad.
En el centro de la ciudad había espacios abiertos y jardines. Contaban con herramientas para cultivar plantas de forma que produjeran más alimentos en menos tiempo. Sabían cuándo plantar y cuándo cosechar. Contaban con sistemas para transportar agua a los campos secos. Esto facilitaba y agilizaba la agricultura. Aprovechaban lo que la tierra les ofrecía de forma inteligente. También sabían construir fuertes murallas para proteger sus ciudades. Estas murallas contaban con torres de guardia y puertas que se abrían y cerraban con sumo cuidado. Los edificios interiores estaban dispuestos de forma que la ciudad se mantuviera fresca en verano y cálida en invierno. Esto demuestra que entendían el clima y el sol. Sus templos estaban repletos de tallas y luces. Los techos eran altos y los suelos lisos. Algunos dicen que los templos tenían habitaciones ocultas y senderos secretos. Es posible que almacenaran objetos o herramientas especiales en esos lugares. Estos edificios no solo eran lugares para orar, sino también para aprender y almacenar conocimientos. Los habitantes de la Atlántida no usaban máquinas como nosotros ahora, pero encontraron otras formas de generar energía. Algunos creen que usaban cristales o el sol para generarla. No desperdiciaban lo que tenían. Reutilizaban y compartían lo aprendido. Tenían mentes abiertas y manos hábiles. La Atlántida no solo era rica en oro, era rica en ideas. Estaba llena de gente inteligente que trabajaba junta para construir una vida mejor. Su forma de vida nos hace preguntarnos ¿qué más sabían? Quizás algunos de sus secretos aún estén por descubrir. Cuando el poder corrompe, de la utopía al imperio, la Atlántida fue una vez una tierra pacífica. Estaba llena de belleza, bondad y equilibrio. La gente vivía feliz. Los gobernantes cuidaban de su gente. La gente respetaba a sus gobernantes. La tierra les daba alimento. El mar les daba comercio. Y sus corazones estaban llenos de esperanza. Pero con el paso del tiempo, el poder comenzó a crecer. Y con el poder, el orgullo. Las sencillas costumbres de la vida se desvanecieron lentamente. Los habitantes de la Atlántida comenzaron a desear más de lo que necesitaban. Los reyes de la Atlántida fueron antaño justos y sabios. Seguían las leyes de su padre, Poseidón. Gobernaban con bondad y compartían decisiones. Pero ahora ya no eran solo líderes. Se consideraban conquistadores. Empezaron a creerse superiores a los demás. Sus reuniones cambiaron. No hablaban de paz ni de unidad. Hablaban de guerra, control y expansión de su imperio. Al principio, enviaban barcos a tierras cercanas solo para comerciar. Pero más tarde, esos mismos barcos transportaron soldados. Los reyes querían más tierras, más riquezas y más gente bajo su mando. Observaban a las naciones más débiles y veían oportunidades para fortalecerse. Creían tener derecho a tomar lo que quisieran. Sus corazones ya no albergaban la sabiduría de antaño. Estaban llenos de ansia de poder. El pueblo seguía a sus gobernantes. Muchos creían formar parte de algo grandioso. Celebraban la conquista de nuevas tierras. Celebraban la construcción de nuevos templos. Pero el precio de este nuevo poder fue alto. La bondad que antes llenaba sus ciudades ahora era difícil de encontrar. Los pobres fueron olvidados. Los débiles, marginados. Las calles que antes parecían seguras ahora se sentían frías. Los templos de Poseidón, antaño lugares tranquilos y pacíficos, se convirtieron en lugares de orgullo. Los reyes ofrecían grandes regalos, no para agradecer a las religiones, sino para mostrar su riqueza. Vestían túnicas forradas de oro y se presentaban ante las multitudes
como si fueran religiones. Las leyes ya no se cumplían. Se modificaron para ajustarse a los deseos de los gobernantes. La justicia ya no era igual para todos. Nuevos edificios se alzaban por toda la isla. Eran más altos y anchos que nunca, pero no se construyeron para ayudar a la gente. Se construyeron para ostentar poder. Las paredes estaban cubiertas de oro. Estatuas de los reyes se alzaban en cada esquina. La gente observaba y aplaudía, pero en el fondo muchos sentían que algo andaba mal. La alegría que una vez llenó la tierra se estaba desvaneciendo. La guerra se volvió común. El ejército de la Atlántida creció. Los soldados se entrenaban día y noche. Se fabricaron armas en grandes cantidades. Se construyeron barcos no para el comercio, sino para la batalla. Otras tierras temían el nombre de la Atlántida. Lo que una vez fue un brillante ejemplo de paz se había convertido en una fuerza que infundía miedo. Algunas voces sabias intentaron hablar. Advirtieron a los reyes que el camino del poder era peligroso. Hablaron de las viejas costumbres. Recordaron a todos los tiempos en que la Atlántida rebosaba bondad y equilibrio. Pero sus palabras no fueron escuchadas. Los reyes creían que eran demasiado fuertes para fracasar. Creían que su imperio duraría para siempre. Incluso, la naturaleza empezó a sentir el cambio. La tierra que antes daba tanto empezó a perder fuerza. El clima se volvió extraño. Los animales eran más difíciles de encontrar. El mar que antes traía regalos, ahora traía tormentas. Pero los gobernantes no escucharon. Estaban demasiado ocupados contando su oro y planeando su próxima conquista. La Atlántida había cambiado. La luz de la era dorada se había esfumado. Lo que quedaba era un imperio orgulloso y poderoso, pero por dentro era débil. El corazón de la Atlántida, antaño lleno de amor y paz, ahora latía con codicia y orgullo. Las mismas cosas que la hacían fuerte la habían transformado en algo más. Y en las profundidades de las olas, el mar observaba en silencio, esperando el momento en que volviera el equilibrio. Un día y una noche terribles. El cielo estaba gris esa mañana. El aire se sentía pesado, como si contuviera la respiración. La gente caminaba por las calles de Atlantis sin sus sonrisas habituales. El viento era más fuerte que antes, abriendo puertas y haciendo temblar las ventanas. El mar, antes tranquilo y brillante, se había oscurecido. Las olas rompían con más fuerza contra la orilla. Los pájaros volaban en patrones extraños, como si intentaran escapar. Algo andaba mal, y todos lo presentían. Ese día comenzó como ningún otro, pero nadie sabía que también sería el último. A media mañana, la tierra tembló con un sonido profundo y furioso. Fue más fuerte que un trueno, más fuerte que cualquier cosa que hubieran conocido. Los edificios comenzaron a agrietarse. Las estatuas se derrumbaron. Los muros se partieron. La gente gritó y corrió a las calles. Miraron al cielo y vieron nubes que se acumulaban, densas y oscuras, arremolinándose como humo. Entonces llegó el fuego. Desde las montañas, una luz roja brillante irrumpió en el cielo. La lava descendió por las colinas. Llovió ceniza. El aire se volvió caluroso y dificultoso respirar. Los árboles se incendiaron. Los techos ardieron. El humo cubrió el sol. El mundo cambiaba rápidamente. La gente intentaba ayudarse mutuamente, pero no había a dónde ir. La tierra volvió a temblar, con mayor fuerza que antes. La ciudad gimió bajo el peso de su propia caída. Al anochecer, el mar empezó a subir, lentamente al principio, luego con gran velocidad.
o las más altas que los edificios, se estrellaban contra la tierra. El agua se precipitó por las calles, arrastrando piedras, madera e incluso personas. Los canales se desbordaron. Los barcos volcaron y se hundieron. Los templos fueron tragados por completo. Los incendios fueron arrasados, pero el agua no trajo paz. Llegó con fuerza y miedo. Las familias se aferraban, gritaban nombres, rezaban por seguridad. Pero la ciudad ya no tenía un lugar seguro. La tierra misma se estaba desmoronando. Los caminos desaparecieron. Las torres se inclinaron y cayeron. Los brillantes muros de oricalco se desvanecieron bajo el mar oscuro. Las luces se apagaron, una a una. La ciudad dorada comenzó a hundirse, pedazo a pedazo. La Atlántida se hundía. Al caer la noche, empezó a llover. Era fría y punzante, y caía a cántaros. Los truenos resonaron en el cielo. Los relámpagos iluminaron el océano, mostrando olas tan altas como montañas. El viento aullaba por los pasillos vacíos de los templos en ruinas. Las religiones habían hablado, y el mundo escuchaba. La Atlántida, antaño llena de vida y poder, ahora se hundía. Algunos intentaron escapar, corrieron a las colinas, treparon lugares altos y se aferraron a la esperanza, pero las colinas se derrumbaron y la tierra se abrió bajo sus pies. El mar no tuvo piedad. Se lo llevó todo: hogares, recuerdos, tesoros, todo se desvaneció. Las voces de la gente se perdieron en la tormenta. Solo quedó el sonido del agua corriendo y la tierra agrietada. Esa noche fue larga, llena de ruido y miedo. Fue una noche de finales. A la mañana siguiente no quedaba nada. El sol salió sobre un mar vacío. El lugar donde se alzaba la Atlántida ahora estaba en silencio. Sin torres, sin gente, sin luz. Solo agua, profunda e infinita. La tierra había desaparecido, sepultada para siempre bajo las olas. El terrible día y la noche habían pasado, pero el recuerdo perduraba. El mar guardaba el secreto. Los vientos traían susurros, y el mundo de arriba seguía adelante, sin conocer jamás la verdad completa. Solo quedaba la historia, transmitida a través del tiempo. La historia de una gran ciudad, llena de belleza y poder, derribada en un solo día y una sola noche. Ahora, cuando la gente habla de la Atlántida, recuerda ese último día. El fuego, el agua, los llantos. Recuerdan lo rápido que puede caer la grandeza. Recuerdan cómo incluso los más fuertes pueden perderse. Y se preguntan si, en las profundidades del océano, la Atlántida aún duerme, esperando en silencio, bajo las olas que una vez se la llevaron. ¿Dónde está la Atlántida? Un escondite global. Durante miles de años, la gente se ha hecho la misma pregunta: ¿dónde está la Atlántida? Algunos dicen que está en las profundidades del mar, otros creen que nunca existió, pero muchos creen que fue real y que sigue ahí fuera, escondida, esperando a ser encontrada. La búsqueda de la Atlántida es como un gigantesco juego de las escondidas, jugado en todo el mundo. La gente ha buscado en océanos, desiertos, montañas e incluso bajo el hielo. Cada lugar que buscan trae nuevas ideas, nuevas pistas y más misterio. La historia de la Atlántida comenzó con un hombre llamado Platón. Fue un sabio pensador de la antigua Grecia. Escribió que la Atlántida era una gran isla más allá de las columnas de Hércules, hoy conocidas como el Estrecho de Gibraltar. Dijo que la Atlántida era más grande que Libia y Asia juntas. Habló de un lugar rico y poderoso que se hundió en el mar
en un día y una noche. Muchos creen que contaba una historia real. Otros piensan que solo compartía una lección sobre el orgullo y el poder. Algunos creen que la Atlántida se encuentra en el fondo del Océano Atlántico. Piensan que el nombre Atlántida suena a Atlántico por algo. Dicen que partes del fondo oceánico parecen ciudades hundidas, con formas demasiado perfectas para ser naturales. Algunos buzos han encontrado rocas, líneas y paredes extrañas bajo el agua, pero nadie ha encontrado nada que pueda demostrarse que sea la Atlántida. Otros creen que podría estar cerca de España. En las marismas del sur de España, imágenes satelitales han mostrado formas redondas similares a los anillos descritos en los escritos de Platón. Algunos investigadores creen que esta zona sufrió grandes inundaciones y que el terreno se hundió lentamente con el tiempo. Esta idea se ha popularizado, pero aún no está demostrada. Otra idea es que la Atlántida se encuentra bajo la Antártida. Hace mucho tiempo, la Tierra allí pudo haber tenido un aspecto muy diferente. Algunos creen que un gran desplazamiento de la Tierra movió el continente a donde está ahora, cubriéndolo todo de hielo. Si la Atlántida está oculta bajo el suelo helado, es posible que nunca se encuentre. El hielo es demasiado grueso y la tierra demasiado fría para buscarla fácilmente. También hay quienes creen que la Atlántida podría estar en el Caribe. Dicen que los mares cálidos y la abundancia de islas la convierten en un lugar ideal para una ciudad perdida. Algunos creen que las Bahamas, especialmente cerca de un lugar llamado la carretera de Bimini, albergan pistas. Allí se han encontrado piedras submarinas con forma de caminos o muros. Parecen hechas por el hombre, pero nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que la Atlántida no estaba en el océano. Creen que estaba en medio del desierto. En un lugar llamado el Ojo del Sahara, hay una forma natural de anillos que se asemeja a la descripción de Platón. Es grande, redonda y muy antigua. ¿Podría ser este el lugar? Algunos dicen que sí, otros que no. El misterio persiste. Incluso hay quienes creen que la Atlántida fue muchos lugares, no solo uno. Creen que su historia fue una mezcla de recuerdos de diferentes tierras que enfrentaron grandes inundaciones o desastres. Con el tiempo, estas historias se fusionaron, se transformaron en la leyenda que ahora llamamos Atlántida. Mire donde mire la gente, la búsqueda de la Atlántida continúa. Es un misterio que ha perdurado más que cualquier imperio. Reúne a soñadores, científicos y exploradores. Cada uno espera ser quien finalmente diga, la encontré, pero quizás el viaje sea el verdadero tesoro. La búsqueda en sí nos hace pensar, imaginar y aprender sobre el mundo. Entonces, ¿dónde está la Atlántida? Quizás esté bajo el mar, quizás esté bajo la arena, quizás esté perdida para siempre, o quizás, solo quizás, esté esperando a ser encontrada por alguien que aún crea. Hasta entonces, el juego del escondite continúa, y cada pista, cada suposición, mantiene viva la leyenda. Tronos de cristal y memorias psíquicas. Algunas historias sobre la Atlántida trascienden lo que podemos ver o tocar. Estas historias hablan de tronos de cristal, luces brillantes y personas con poderes especiales. Cuentan que hace mucho tiempo, los habitantes de la Atlántida no solo eran inteligentes y fuertes, sino que también estaban profundamente conectados con la energía de la tierra y la mente. Estas ideas pueden parecer extrañas, pero mucha gente cree que la Atlántida no era solo una ciudad de piedra y metal, sino un lugar lleno de profunda sabiduría, paz
y poder. Uno de los aspectos más asombrosos de estas historias es la idea del trono de cristal. Se dice que los reyes de la Atlántida no se sentaban en sillas de oro ni en asientos de madera, sino en un trono de cristal transparente. Este cristal no solo era estético, se creía que contenía energía, podía almacenar conocimiento e incluso hablar con quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Algunos dicen que el trono brillaba con una luz tenue y otorgaba sabiduría a quien lo ocupaba. Era una herramienta de paz, no de control. Estos cristales no eran como piedras normales. Eran grandes, brillantes y llenos de poder. Se dice que ayudaron a los habitantes de la Atlántida a sanar, a cultivar alimentos más rápido e incluso a iluminar sus ciudades. Usaban el sonido, el pensamiento y la luz para trabajar con los cristales. Se decía que los cristales estaban colocados en lugares importantes de la ciudad. Ayudaban a equilibrar la energía de la Atlántida y mantenían todo funcionando en armonía. Otra parte de la historia es la idea de la memoria psíquica. Esto significa recordar cosas sin leer libros ni que nadie se las cuente. Es como un conocimiento que surge de lo más profundo, como una voz silenciosa que conoce algo antiguo. Se cree que algunos atlantes tenían la capacidad de recordar vidas pasadas. Podían ver imágenes mentales de cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Podían conectar con los pensamientos y sentimientos de otras personas, incluso a distancia. Algunos dicen que estos recuerdos psíquicos no han desaparecido. Creen que ciertas personas aún conservan recuerdos de la Atlántida. Estos recuerdos llegan en sueños, en emociones intensas o en un conocimiento repentino de algo que nunca les enseñaron. A estas personas a veces se les llama recordadores o portadores de luz. Se sienten atraídos por el mar, las estrellas o lugares antiguos llenos de misterio. Puede que no sepan por qué, pero algo en su interior los atrae hacia el pasado. Muchas de estas ideas provienen de personas que dicen tener visiones o escuchar mensajes del más allá. No usan la ciencia ni los mapas, usan su mente, su corazón y sus sentidos. Sienten que la Atlántida aún vive, no en edificios, sino en la memoria y el espíritu. Para ellos, la Atlántida no está perdida. Duerme, esperando regresar en una nueva forma. La historia de los tronos de cristal y las memorias psíquicas está llena de asombro. Habla de una época en la que la gente vivía cerca de la tierra, el cielo y el alma. Habla de un mundo donde el aprendizaje provenía del interior y el poder se usaba con cuidado. Aunque no podemos comprobarlo con herramientas ni libros, las historias aún nos conmueven. Nos hacen preguntarnos qué hemos olvidado. Nos hacen preguntarnos si hay más en el mundo de lo que vemos. Algunos creen que algún día se encontrarán los cristales de la Atlántida, o que la sabiduría regresará a los corazones de quienes estén dispuestos a usarla bien. Hasta entonces, la historia perdura, en sueños, visiones y pensamientos apacibles. Quizás el verdadero regalo de la Atlántida no sea su tierra perdida, sino el profundo y apacible conocimiento que dejó atrás. Las historias pueden ser antiguas, pero aún brillan. Como el trono de cristal, resplandecen con una luz serena. Nos recuerdan que debemos escuchar con atención, sentir profundamente y mirar más allá de la superficie. Y tal vez, solo tal vez, nos ayuden a recordar algo hermoso que una vez fue y que algún día podría volver a ser. El mito que no se hundirá. La historia de la Atlántida es una de las más antiguas y famosas del mundo.
Se ha contado durante más de 2000 años. Comenzó con un hombre llamado Platón, un gran pensador de la antigua Grecia. Escribió sobre una poderosa isla llena de riquezas, sabiduría y belleza. Decía que tenía grandes edificios, gente fuerte y leyes pacíficas. Pero un día, debido al orgullo y la avaricia, la Atlántida se hundió en el mar. Ese fue el fin de la isla, pero solo el comienzo de la leyenda. Desde entonces, la historia de la Atlántida nunca ha desaparecido. Personas de todo el mundo han oído hablar de ella. Algunos creen que fue real. Otros piensan que fue solo una historia con un mensaje. Pero, independientemente de lo que crean, la historia sigue viva. Se transmite a través de libros, películas, canciones y sueños. La Atlántida se ha convertido en más que un lugar. Es una idea. Es un misterio. Es la esperanza de que algo perdido pueda algún día ser encontrado. Mucha gente ha intentado encontrar la Atlántida. La han buscado bajo el mar, en desiertos e incluso en el hielo. Usan herramientas, mapas y libros antiguos. Algunos creen que está cerca de España. Otros, bajo las aguas del Océano Atlántico. Algunos incluso creen que está enterrada bajo las arenas del Sahara. Nadie la ha encontrado todavía, pero eso no detiene la búsqueda. A la gente le encantan los buenos misterios, y la Atlántida es el más grande de todos. La historia nos toca profundamente. Habla de una época en la que la gente vivía en paz y equilibrio. Una época en la que poseían conocimiento y poder, pero los usaban con sabiduría. También nos advierte de lo que puede suceder cuando el orgullo y la codicia se vuelven demasiado fuertes. Por eso se sigue contando. Nos enseña una lección, pero también nos maravilla. Nos muestra lo mejor y lo peor de lo que las personas pueden llegar a ser. Incluso los niños conocen el nombre de Atlántida. Aparece en dibujos animados, juegos y libros escolares. A menudo se la representa como una ciudad llena de luces, magia y tesoros. La gente la imagina con altas torres, aguas cristalinas y calles doradas. Aunque no sepamos qué aspecto tenía, todos podemos imaginárnosla. Ese es el poder de las historias. Crecen y cambian, pero se mantienen vivas. Algunos creen que la Atlántida es una mezcla de muchas historias de todo el mundo. Dicen que muchos pueblos antiguos hablaron de inundaciones y tierras perdidas. Quizás todas estas historias se fusionaron. Quizás Platón tomó estos viejos relatos y los transformó en la historia que conocemos ahora. Incluso si eso fuera cierto, solo refuerza la leyenda. Significa que mucha gente, en muchos lugares, sintió el mismo miedo y asombro por el mar y la tierra. Otros creen que la Atlántida aún espera ser descubierta. Creen que está bajo el agua, oculta pero intacta. Creen que guarda secretos sobre quiénes somos y de dónde venimos. Dicen que si la encontramos, también podríamos encontrar nuevos conocimientos, sabiduría ancestral y una mejor manera de vivir. Esta creencia infunde esperanza. Les impulsa a mirar más profundamente, escuchar con atención y soñar en grande. El nombre Atlántida se ha convertido en parte de nuestro mundo. Nombramos barcos, pueblos e incluso proyectos espaciales en su honor. Representa grandeza, misterio y lo desconocido. Aunque se dice que la isla desapareció, su espíritu está en todas partes. Flota en las historias que contamos, los lugares que imaginamos y las preguntas que nos hacemos. Nunca se hundió del todo. Surgió en nuestros corazones y mentes. Por eso la Atlántida es el mito que no se hunde. Está demasiado llena de significado. Es demasiado rica en maravillas.
Es demasiado profunda en preguntas. Sea real o no. Importa. Importa porque todavía hablamos de ella. Todavía soñamos con ella. Todavía aprendemos de ella. Al final, quizá la Atlántida nunca fue solo un lugar. Quizá fue un espejo que nos muestra lo mejor y lo peor, nuestro ascenso y nuestra caída, nuestros sueños y nuestras advertencias. Y mientras nos preguntemos sobre la Atlántida, también nos preguntaremos por nosotros mismos. Por eso, la historia nunca se perderá. Por eso, siempre se contará. Puede que la isla haya desaparecido, pero la leyenda sigue flotando silenciosa, fuerte y brillante, justo bajo la superficie del tiempo. Susurros en la oscuridad. Una invitación al misterio. La Atlántida no es como otras historias. Habla de una gran tierra con hermosas ciudades, gente inteligente y reyes poderosos. Se decía que estaba llena de tesoros, aguas cristalinas, edificios relucientes y paz. Un lugar donde todo funcionaba bien. Sus habitantes eran felices y sabios. Tenían barcos, granjas y templos. Sus ciudades fueron construidas con esmero. Sus hogares eran sólidos y ordenados. Todo en la Atlántida era rico y lleno de vida. Pero un día, todo desapareció. La tierra tembló. Llegaron las olas. La tierra desapareció bajo el mar. Así, sin más, la Atlántida se perdió. Nadie la volvió a ver. La gente, los edificios, las luces, todo se hundió en el océano. Algunos dicen que fue una advertencia. Otros dicen que fue mala suerte. Otros dicen que nunca ocurrió. Pero incluso hoy, nadie sabe la verdad. La historia de la Atlántida fue contada por primera vez por un hombre llamado Platón. Vivió en la antigua Grecia. Fue un famoso maestro y pensador. Un día, escribió sobre una gran isla que existió mucho más allá del mar. Dijo que era poderosa y estaba llena de conocimiento. Dijo que sus habitantes eran grandes constructores y navegantes. También dijo que se volvieron codiciosos y orgullosos. Luego vino su caída. La tierra se hundió y se perdió para siempre. Platón dijo que escuchó la historia de su abuelo. Su abuelo la escuchó de un viajero. Ese viajero la había conocido en Egipto, así que la historia podría ser incluso más antigua que Platón. Eso es parte de lo que la hace tan interesante. Parece una historia transmitida por muchas voces como una larga cadena de recuerdos. Cada vez que se contaba, envolvía el mismo misterio. Algunas personas creen que la Atlántida fue real. Creen que fue un lugar real con gente real. Han explorado los océanos, consultado mapas y buceado en las profundidades del mar. Esperan encontrar rastros de este mundo perdido. Otros piensan que fue solo un cuento. Dicen que Platón usó la historia para enseñar lecciones sobre la vida, el poder y el orgullo. Sea cierta o no, la historia continúa. Hay lugares en el mundo donde se han encontrado extrañas formas submarinas. Algunas parecen carreteras o edificios, otras escaleras o muros. Esto ha hecho que la gente se pregunte si la Atlántida dejó pistas. Quizás una parte de ella aún esté ahí fuera, oculta bajo las olas, esperando ser encontrada. Hay muchas ideas sobre dónde podría estar la Atlántida. Algunos dicen que estaba cerca de España, otros cerca de Grecia, otros cerca de las Bahamas o incluso bajo el hielo. Las conjeturas son innumerables, pero nadie ha encontrado pruebas fehacientes. Por eso sigue siendo un misterio. Una gran pregunta sin una respuesta clara. La Atlántida nos hace reflexionar sobre nuestro propio mundo.
¿Y si hace mucho tiempo existieran lugares con un gran conocimiento? ¿Y si esas personas supieran cosas que hemos olvidado? ¿Y si nos dejaron secretos que aún desconocemos? Nos hace soñar, nos despierta la curiosidad, nos hace querer mirar más a fondo. Ahora, mientras respiras lentamente y te relajas, imagínalo. Una ciudad resplandeciente junto al mar. Gente caminando, riendo, trabajando, luces brillando en el agua, barcos navegando hacia tierras lejanas. Y entonces, en un instante, desaparece. El mar se la lleva. La tierra se quiebra. Sigue el silencio. Ahí es donde comenzamos esta noche, con una historia que ha perdurado miles de años, un relato que se niega a ser olvidado, un lugar que quizá no esté en ningún mapa, pero que vive en muchos corazones. Atlántida, perdida, pero no desaparecida, tranquila, pero nunca silenciosa. Así que, escuchen atentamente. El susurro sigue ahí. Sigámoslo juntos. El cuento del filósofo. La visión original de Platón. Hace mucho tiempo, en la antigua Grecia, vivió un sabio llamado Platón. No era un rey ni un guerrero, era un pensador. La gente venía de muchos lugares para escucharlo. Planteaba grandes preguntas sobre la vida, la verdad y el mundo. Creía que las historias podían enseñar lecciones profundas. Un día, compartió una historia que jamás olvidaría, la de un lugar poderoso que desapareció en el mar. Ese lugar se llamaba Atlántida. Platón dijo que la historia provenía de su abuelo, quien la escuchó de un sabio viajero. El viajero la había aprendido de sacerdotes en Egipto. Estos sacerdotes guardaban registros de tiempos pasados. Hablaban de una tierra poderosa que una vez se alzaba más allá del océano. Estaba llena de riquezas y conocimiento, pero no perduró. La gente allí cambió, y su tierra fue conquistada por el mar. Platón escribió esta historia en 2 de sus libros, Timeo y Crítica a estos. Libros eran como conversaciones. Los personajes hablaban entre sí y compartían ideas. En la historia, un hombre les cuenta a los demás una historia de antaño. Dice que es una historia real transmitida muchas veces. Habla de un gran imperio llamado Atlántida. Esta tierra era más grande que Libia y Asia juntas. Estaba ubicada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy se conoce como el Estrecho de Gibraltar. Eso significa que estaba en el Océano Atlántico, lejos de Grecia. Platón describió la Atlántida como un lugar de belleza y poder. Sus habitantes eran hábiles constructores y fuertes navegantes. Su tierra albergaba montañas, ríos, animales y todo tipo de tesoros naturales. Poseían oro, plata y un metal rojo brillante llamado oricalco. Usaban este metal para decorar sus templos y edificios. Construyeron amplios caminos, profundos canales y grandes murallas. Vivían en una ciudad formada por anillos, con círculos de agua y tierra alrededor de una isla central. Puentes y túneles conectaban los anillos. En el centro se alzaba un alto templo dedicado a Poseidón, la religión del mar. Poseidón, en la historia, fue quien primero protegió la Atlántida. Se enamoró de una mujer que vivía allí, llamada Cleito. Le construyó una casa en una colina y la rodeó de agua para protegerla. Juntos tuvieron 10 hijos. El mayor se llamó Atlas, y la tierra recibió su nombre. Cada hijo gobernaba una parte de la isla. Eran reyes, pero seguían las mismas leyes. Estas leyes provenían de Poseidón y estaban escritas en un pilar de oro. Los reyes se reunían para debatir asuntos importantes con respeto y equidad.
Durante mucho tiempo, los habitantes de la Atlántida vivieron vidas buenas y honestas. Trabajaban arduamente, respetaban las religiones y se ayudaban mutuamente. Sus ciudades crecieron y su conocimiento aumentó. Pero con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. La gente se volvió codiciosa y orgullosa. Anhelaban más poder y olvidaron sus viejas costumbres. Dejaron de respetar las leyes. Empezaron a creerse superiores a los demás. Platón dijo que esta fue la razón por la que la Atlántida se perdió. Cuando la gente se apartó de la bondad, las religiones lo notaron. Se reunieron para decidir qué hacer. Zeus, el rey de las religiones, habló con las demás. Planeó un castigo para el pueblo de la Atlántida. Entonces, sin previo aviso, llegó el desastre. En un solo día y una noche, la Atlántida se hundió en el mar. La vasta tierra desapareció y el océano la cubrió para siempre. Mucha gente hoy en día todavía se pregunta si la historia de Platón fue real. Algunos creen que la escribió para enseñar una lección. Otros piensan que compartía el recuerdo de algo verdadero. Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero lo que sí sabemos es que sus palabras han perdurado durante miles de años. La forma en que narró la historia, con detalle y cuidado, la hizo impactante. Platón nos dejó un misterio, un lugar que quizá esté perdido, pero que aún vive en nuestras mentes. Una historia que nos hace reflexionar sobre el orgullo, la sabiduría y lo que valoramos. E incluso ahora, al oír el nombre de la Atlántida, recordamos la historia que contó hace tanto tiempo. Una historia que aún susurra a través del mar. Más allá de las columnas de Hércules, cuando Platón relató la historia de la Atlántida, dio una pista sobre su ubicación. Dijo que se encontraba más allá de las columnas de Hércules. Esta fue la única dirección que compartió. Pero ha dado lugar a muchas ideas, conjeturas y búsquedas. Se ha intentado averiguar qué significaba exactamente. Las columnas de Hércules se conocen ahora como el Estrecho de Gibraltar. Es la estrecha vía fluvial entre España y Marruecos. Conecta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. En la antigüedad, se consideraba el límite del mundo conocido. Para los griegos, el mar Mediterráneo les resultaba familiar. Lo navegaban a menudo. Pero más allá de las columnas, había algo diferente. Era ancho, profundo y lleno de misterio. El océano Atlántico les parecía infinito. Parecía un lugar donde cualquier cosa podía existir. Por eso, las palabras de Platón despertaban tanta curiosidad. Si la Atlántida estaba más allá de las columnas, tal vez estuviera en el Atlántico, esperando a ser descubierta. La idea de una enorme tierra al otro lado del océano era muy emocionante. Platón escribió que la Atlántida era más grande que Libia y Asia juntas. Era un lugar enorme. La gente empezó a preguntarse si podría ser un continente entero. Algunos pensaban que podría estar en medio del Atlántico. Otros creían que podría estar cerca de islas como las Azores o las Canarias. Estos lugares están lejos de Grecia, pero no demasiado lejos como para imaginarlos como el hogar de la Atlántida. Con el paso del tiempo, cada vez más personas intentaban relacionar las palabras de Platón con lugares reales. Algunos exploradores creyeron haber encontrado la tierra perdida. Consultaron mapas, estudiaron el fondo del océano e incluso enviaron barcos a buscarla. Pero la Atlántida permaneció oculta. Aún así, la ubicación, más allá de las columnas de Hércules, seguía marcando el camino. Dio esperanza a todos los que querían creer que la historia era verdadera.
Algunos creen que la clave no es tan simple como parece. Dicen que Platón quizá no se refería al Océano Atlántico, quizás se refería a otro lugar, y sus palabras se malinterpretaron. Otros dicen que quiso decir lo que dijo, pero que la tierra de la que habló se hundió tan profundamente que ya no podemos encontrarla. Incluso se cree que la Atlántida no es un lugar que podamos encontrar con mapas, sino un símbolo de algo perdido, como la sabiduría o la paz. A pesar de todas las preguntas, la idea de los pilares es poderosa. Hace que la historia parezca más real. Señala un lugar más allá de lo conocido, un lugar lleno de maravillas grandiosas y peligrosas. Nos dice que la Atlántida no formaba parte del mundo convencional. Estaba afuera, al otro lado del mar, donde las olas eran bravas y el cielo estaba abierto. Hoy en día, mucha gente todavía mira el océano Atlántico y se pregunta, ¿podría realmente desaparecer algo tan grande? ¿Podría haber algo oculto en las profundidades de las olas? La ciencia nos ha ayudado a aprender más sobre el océano. Tenemos máquinas que pueden escanear el fondo marino. Tenemos mapas que muestran lo que yace debajo. Pero incluso, con todo este conocimiento, no hemos encontrado una ciudad como la que describió Platón. Aún así, el misterio continúa. Gracias a esa pista más allá de las columnas de Hércules, hemos seguido haciéndonos preguntas. Hemos seguido buscando. Esa simple frase ha guiado barcos, historias y sueños durante miles de años. Ha convertido una breve línea de un viejo libro en una leyenda que perdura. Así que, cuando oigas hablar de la Atlántida, recuerda dónde comienza el viaje. Empieza en los confines del mundo conocido, donde termina la tierra y comienza el océano. Empieza donde se alzan las columnas de Hércules, mirando hacia lo desconocido. Y en algún lugar, más allá de esas aguas, aguarda la historia de la Atlántida. Quizás no la encuentres, pero siempre te preguntarás por ella. La religión de los niños del mar. Hace mucho tiempo, antes de que la Atlántida estuviera repleta de imponentes edificios y calles relucientes, era una isla tranquila. Allí vivía una joven llamada Cleito. Era amable y hermosa. Un día, Poseidón, el dios del mar, la vio y se enamoró perdidamente. Quiso protegerla. Así que construyó un hogar especial para ella en una colina en medio de la isla. Lo rodeó con anillos de tierra y agua para que nadie pudiera alcanzarla fácilmente. Este fue el origen de la ciudad de la Atlántida. Clito y Poseidón tuvieron 10 hijos. Estos hijos no eran niños comunes, eran mitad humanos y mitad religiosos. Por eso, eran más fuertes y sabios que la mayoría. Poseidón les dio la isla entera para que la gobernaran. Dividió la tierra en 10 partes, y cada hijo recibió una. Pero el hijo mayor, Atlas, tenía el mayor poder. Gobernaba a los otros 9 hermanos. La isla y el océano que la rodea recibieron su nombre Atlántida. Cada hermano gobernaba su propia sección de la isla, pero todos seguían las mismas leyes. Prometían ser justos y amables con su pueblo. Se reunían cada pocos años en el templo de Poseidón. Allí tomaban juntos decisiones importantes. Se sentaban en círculo, conversaban y votaban. Sus reuniones eran pacíficas y llenas de respeto. Aunque eran gobernantes, no actuaban con orgullo ni avaricia. Sabían que su poder provenía de Poseidón y querían usarlo con sabiduría. Los habitantes de la Atlántida admiraban a los 10 reyes. Los consideraban protectores y líderes. Los reyes no luchaban entre sí. Trabajaban juntos y se ayudaban mutuamente. Esto fortaleció y unió a la tierra.
La gente tenía alimento, refugio y seguridad. Confiaban en sus líderes. Los reyes se aseguraban de que todos cumplieran las leyes. Estas leyes estaban escritas en un pilar de oricalco brillante, colocado dentro del templo a la vista de todos. En el centro de todo estaba Atlas, el primer rey. Era valiente e inteligente. Construyó grandes edificios y ayudó a fundar la capital. Bajo su reinado, la Atlántida se hizo rica y famosa. Viajeros de otras tierras acudían para admirar las maravillas de esta isla. Vieron los anchos caminos, las altas murallas y los brillantes templos. Vieron un lugar lleno de vida y alegría. Poseidón velaba por sus hijos y su pueblo. Les dio buen clima, tierras fértiles y mentes fuertes. Los hijos de Poseidón cuidaban el mar con esmero, agradecían sus bendiciones y vivían en paz con la naturaleza. Sabían que tenían la suerte de formar parte de algo especial. Se esforzaron por mantenerlo así. Durante muchos años, los 10 reyes gobernaron con sabiduría. Construyeron casas, granjas y escuelas. Comerciaron con otras tierras y aprendieron cosas nuevas. Sus barcos cruzaron los océanos, trayendo consigo bienes e ideas. Crearon arte, música y nuevos inventos. La vida en la isla era plena y feliz. Parecía que nada podía salir mal. Pero el tiempo lo cambia todo. Con el paso de los años, los hijos de la religión del mar envejecieron. Sus hijos y nietos ocuparon sus puestos. Los nuevos gobernantes no siempre recordaron las viejas costumbres. Olvidaron las lecciones de sus padres. Algunos se volvieron orgullosos y egoístas. Querían más tierras, más oro y más poder. Comenzaron a luchar y a quebrantar las leyes. El vínculo entre los reyes se debilitó. Aún así, en sus inicios, los hijos de la religión del mar trajeron luz a la Atlántida. Transformaron una isla tranquila en un reino resplandeciente. Gobernaron con cuidado y bondad. Su historia demuestra lo que puede suceder cuando las personas lideran con amor y sabiduría. Fueron más que gobernantes, fueron constructores de un sueño. Ahora, cuando pensamos en la Atlántida, los recordamos. Los 10 hijos de Poseidón, nacidos de una religión y de un mortal. Fueron los primeros reyes, los guardianes de una tierra perfecta. Sus nombres quizás se hayan perdido en el tiempo, pero su legado aún habla a través de la leyenda de la Atlántida. La edad de oro de la Atlántida. Hubo una época en la Atlántida en la que todo era paz, brillante y lleno de vida. Esta época se llamó la Edad de Oro. Fue un período especial en el que los habitantes de la Atlántida vivían en armonía entre sí y con la naturaleza. Fueron guiados por los 10 reyes, hijos de Poseidón, quienes gobernaron con justicia y sabiduría. El pueblo respetaba a sus líderes y obedecía a las leyes. Había confianza entre gobernantes y ciudadanos, y la vida en la isla estaba llena de alegría. Durante esta época dorada, la tierra producía alimentos de sobra. El suelo era fértil y blando. Los agricultores cultivaban frutas, verduras y cereales. El clima era benigno, con un sol cálido y lluvias suaves. La gente cosechaba 2 veces al año. También criaban animales que daban leche, carne y lana. Había pájaros en los árboles, peces en las aguas y ríos limpios que atravesaban las ciudades. La gente trabajaba arduamente, pero nunca les faltaba lo que necesitaban. Las ciudades se construyeron con esmero. Se planearon para ser útiles y hermosas. Las calles eran anchas y limpias. Los canales conectaban las distintas zonas de la ciudad y los puentes facilitaban el cruce. Los edificios eran robustos y coloridos, hechos de piedras rojas, blancas y negras.
La gente se enorgullecía de sus hogares. Cada lugar tenía su propósito, y todo encajaba como un rompecabezas perfecto. El corazón de la ciudad rebosaba de belleza. Los templos se alzaban imponentes con techos dorados y brillantes muros de plata. El templo de Poseidón era el más imponente de todos. En su interior se alzaba una enorme estatua de la religión del mar, hecha de oro, con 6 caballos alados. A su alrededor había tallas de delfines y criaturas marinas. El aire olía a flores y aceites aromáticos. La gente acudía allí a rezar, dar gracias y pedir consejo. Los atlantes eran sabios y curiosos. Les encantaba aprender y compartían conocimientos. Estudiaban las estrellas, los números y las formas. Escribieron libros y crearon mapas. Construyeron escuelas donde los niños aprendían muchas cosas. La música, el arte y las historias formaban parte de la vida cotidiana. Cantaban, pintaban y tallaban. Creían que la belleza ayudaba a que el corazón se volviera más amable. No había avaricia ni injusticia. Las personas eran amables entre sí, ayudaban a sus vecinos y cuidaban de los débiles. No había guerras ni líderes crueles. En lugar de robar, compartían y comerciaban. Sus barcos traían mercancías de lugares lejanos. Daban lo que tenían y recibían lo que necesitaban. Era un mundo construido sobre el equilibrio. Sus líderes se reunían a menudo en el templo. Vestían ropas sencillas y hablaban con voz suave. Cada rey respetaba a los demás. Cuando surgía un problema, escuchaban y elegían la mejor solución. No discutían ni peleaban. Recordaban a su padre Poseidón y deseaban honrar su nombre. Seguían las antiguas leyes, escritas en una brillante columna de oricalco. El arte estaba por todas partes. Las paredes estaban pintadas con vibrantes escenas de la vida cotidiana. Había estatuas en jardines y cerca de fuentes. Se escuchaba música en casas y mercados. Había obras de teatro y bailes en épocas especiales del año. Estos momentos unían a la gente. Reían, aplaudían y se sentían cerca unos de otros. La época dorada no se trataba de oro ni riquezas. Se trataba de bondad, honestidad y amor. La gente no perseguía el poder. No tomaban más de lo necesario. Agradecían a la tierra, al mar y al cielo. Cuidaban su mundo, observaban la vida con asombro y la trataban con respeto. La Atlántida vivió su máximo esplendor en aquella época. La gente era feliz, la tierra estaba llena y la paz lo cubría todo como una suave manta. Era un sueño hecho realidad, un mundo donde todo funcionaba a la perfección. E incluso ahora, cuando la gente piensa en la Atlántida, recuerda esta época dorada. Recuerda un lugar donde la vida era buena y los corazones estaban llenos de luz. Oricalco, el metal del fuego de la leyenda. En la historia de la Atlántida, hay un metal especial que brilla más que el oro. Este metal se llama oricalco. El nombre suena extraño, pero los habitantes de la Atlántida lo usaban de muchas maneras hermosas y poderosas. El oricalco no se encontraba en todas partes. Era raro y solo se encontraba en unos pocos lugares. Platón, el antiguo griego que escribió por primera vez sobre la Atlántida, dijo que el oricalco era el segundo en valor, después del oro. Eso significa que era muy preciado. El color del oricalco se describía como rojo y brillante, como el fuego. Algunos creían que emitía luz, incluso en la oscuridad. Los edificios de la Atlántida estaban cubiertos de él. Paredes, pisos e incluso techos estaban hechos con este metal. Cuando el sol lo tocaba,
toda la ciudad resplandecía. Parecía como si la ciudad brillara desde dentro. Hacía que la Atlántida pareciera un lugar de ensueño. Dentro del gran templo de Poseidón, el oricalco estaba por todas partes. Las paredes estaban revestidas de él. Los pilares estaban recubiertos de él. Incluso la gigantesca estatua de Poseidón, montada sobre 6 caballos alados, tenía decoraciones de oricalco. Este templo era el corazón de la ciudad. Al entrar, la gente veía el resplandor del color del fuego a su alrededor. Hacía que el lugar se sintiera mágico y poderoso. Hoy en día, nadie sabe con certeza qué era realmente el oricalco. Algunos creen que era un tipo de cobre mezclado con otros metales. Otros creen que era un elemento completamente diferente que aún no hemos descubierto. Algunos científicos afirman que oricalco era simplemente una palabra para describir una aleación brillante, quizá como el bronce, pero nadie ha encontrado una correspondencia perfecta. Hace mucho tiempo, se encontraron monedas con un brillo rojizo, llamadas monedas de oricalco. Estas monedas se acuñaron durante el Imperio Romano. Se parecían un poco a lo que Platón describió, pero muchos creen que solo se parecían en el nombre. No eran el mismo metal poderoso de la historia de la Atlántida. Algunas personas creen que el oricalco podría tener una energía especial. Dicen que podía almacenar energía o dar luz. Esto es solo una idea, pero demuestra cuán profundamente el oricalco ha cautivado la imaginación de la gente. Se preguntan si los habitantes de la Atlántida poseían algún tipo de energía limpia derivada de este metal. Quizás lo usaban para iluminar sus hogares, alimentar sus herramientas o curar a los enfermos. Aunque el oricalco ya no se encuentra hoy en día, sigue despertando el interés de muchos. Nos hace reflexionar sobre sus posibles posibilidades. La descripción de Platón estaba llena de asombro. Quería que la gente viera la Atlántida como un lugar que no solo era rico, sino también avanzado y misterioso. La belleza del oricalco no residía solo en su aspecto, también en cómo inspiraba ver una ciudad cubierta de metal rojo brillante. Habría llenado de asombro a cualquiera. Habría enorgullecido a los habitantes de la Atlántida. Era un símbolo de su grandeza y su conexión con las religiones. Dado que el oricalco se ha perdido para nosotros, se ha convertido en un símbolo. Nos recuerda muchas cosas que aún desconocemos. Nos enseña que el pasado puede albergar secretos que no hemos descubierto. Nos despierta curiosidad y esperanza. Si un metal como el oricalco existió alguna vez, tal vez aún existan otras maravillas ocultas en el mundo. Muchas historias y libros han hablado del oricalco. Algunos dicen que se usaba para construir máquinas. Otros dicen que tenía el poder de proteger a las personas. Ninguna de estas historias está comprobada, pero demuestran el poder que ha adquirido el oricalco. Es más que un metal, forma parte de la leyenda. Así que, cuando escuches la palabra oricalco, piensa en la Atlántida, piensa en la luz que danzaba en sus muros, piensa en la gente que construyó una ciudad resplandeciente. Quizás algún día descubramos qué era realmente el oricalco. Hasta entonces, seguirá siendo un misterio brillante de un mundo que desapareció bajo el mar. Comienza el turno. Corrupción sutil. En los primeros días de la Atlántida, la vida era pacífica y justa. La gente seguía las leyes. Los reyes gobernaban con esmero. Las familias trabajaban arduamente. Se ayudaban mutuamente y honraban las religiones. La tierra producía alimentos en abundancia y las ciudades se fortalecieron y se hicieron hermosas. Todos tenían un lugar
y todo tenía un propósito. Pero con el paso de los años comenzaron a ocurrir pequeños cambios. Estos cambios fueron discretos al principio, casi demasiado pequeños para notarlos, pero marcaron el comienzo de algo nuevo, algo más oscuro. Los habitantes de la Atlántida se acostumbraron a la comodidad. Tenían buenos hogares, comida abundante y muchos tesoros. Poco a poco, empezaron a desear más. Olvidaron cómo era la vida cuando eran sencillos y amables. Algunos empezaron a sentir que merecían más que otros. El orgullo creció en su interior como una sombra. Querían ser mejores, más ricos y más poderosos. Dejaron de compartir tanto. Les importaba más el oro que la bondad. Los reyes, antaño sabios y humildes, también empezaron a cambiar. Al principio, solo eran uno o dos. Empezaron a discutir más en sus reuniones. Querían cultivar sus tierras, construir edificios más altos y templos más grandes. Querían que sus nombres fueran recordados más que los de sus padres. Empezaron a disfrutar de la alabanza más que de la paz. Usaban coronas más pesadas y hablaban más alto en el templo. Las leyes seguían ahí, escritas en el pilar brillante, pero cada vez menos gente las seguía. Algunos decían que las reglas eran viejas y que ya no importaban. Otros decían que podían flexibilizarlas un poco. Estas pequeñas rupturas pronto se convirtieron en hábitos. La gente ya no tenía miedo de hacer el mal. Pensaban que nadie se daría cuenta. Pero las religiones siempre lo notan. Los mercados de la ciudad también empezaron a cambiar. Donde antes la gente comerciaba de forma justa, ahora algunos hacían trampa. Los precios subieron. Se llevaban las mercancías sin pagar. Las familias pobres empezaron a sufrir, mientras que las familias ricas construían casas más grandes y las llenaban de tesoros. La brecha entre ricos y pobres se amplió. La gente empezó a sentirse menos segura, menos conectada. Los templos, antaño lugares de oración y paz, se volvieron más silenciosos. Menos gente acudía a dar gracias. Algunos solo acudían para presumir de sus riquezas. Vestían ropas doradas y ofrecían grandes regalos, no por amor, sino para llamar la atención. Los templos se volvieron menos sagrados y más como salones de exhibición. La música en su interior cambió. Ya no hablaba de esperanza, sino de poder y orgullo. Los niños crecieron escuchando nuevas historias. Estas historias no trataban de bondad ni verdad, trataban de gloria y guerra. Se les decía que fueran fuertes, no mansos. Se les enseñaba a recibir, no a dar. Las viejas canciones se desvanecieron. Las nuevas canciones alababan a quienes gobernaban, no a quienes ayudaban. En las calles, la gente empezó a caminar con la frente en alto, pero sin orgullo en el corazón. Era orgullo por su ropa, por su dinero, por sus nombres. Despreciaban a quienes tenían menos. Los vecinos ya no compartían comidas. Cerraron sus puertas con llave. Susurraban tras las ventanas cerradas. La confianza se estaba resquebrajando poco a poco. Los barcos que antes llevaban regalos a otras tierras ahora portaban armas. Los reyes querían más territorio. Miraron al otro lado del mar y vieron lugares que podían conquistar. Olvidaron que la Atlántida estaba destinada a liderar con paz, no con guerra. Empezaron a creer que no podían detenerlos, que eran demasiado fuertes para caer. Y así, el cambio había comenzado. No sucedió de un día para otro. Ocurrió en muchos pequeños pasos. Una mirada, un pensamiento, una decisión. Poco a poco, la luz de la Atlántida comenzó a apagarse. Al principio,
La gente no la veía con claridad, pero la verdad estaba allí, creciendo silenciosamente en las sombras. La era dorada se desvanecía. El mundo de la Atlántida comenzaba a deslizarse hacia algo más frío y mucho más peligroso. Ojos divinos observan. Poseidón y el Consejo de las Religiones. Hace mucho tiempo, cuando la Atlántida aún rebosaba poder y orgullo, había ojos que observaban desde arriba. No eran los ojos de reyes ni de personas, eran los ojos de las religiones. Las religiones habían visto crecer la Atlántida, de una tierra pacífica a un poderoso imperio. Habían visto a su gente disfrutar de los dones de la tierra, el mar y el cielo. Al principio, las religiones estaban complacidas. La Atlántida había sido creada con esmero, y sus habitantes vivían con respeto. Pero ahora, las cosas estaban cambiando. Poseidón, la religión del mar, era el protector de la Atlántida. Había amado la isla desde el principio. Había moldeado su tierra, había llenado sus ríos y había vigilado a sus hijos gobernarla con esmero. Había confiado en que obedecerían las leyes. Esperaba que siempre recordaran de dónde venían, pero ahora veía que lo habían olvidado. Los templos que una vez se construyeron en su honor ahora estaban vacíos o llenos de orgullo. Los reyes, antaño justos y equitativos, ahora solo se preocupaban por el oro y el poder. Poseidón estaba triste, pero no se enojó de inmediato. Esperó, observó, escuchó las oraciones que nunca llegaron. Observó a la gente que se apartó de las viejas costumbres. Vio cómo se trataba a los débiles. Vio el auge de la avaricia. Vio barcos que salían no para comerciar, sino para luchar. Vio estatuas de reyes que se alzaban más altas que los templos. Sabía que el equilibrio de la Atlántida se había roto. Poseidón no podía decidir solo qué hacer. Así que convocó una reunión de las religiones, un consejo celestial, religiones del mar, del cielo, de la tierra e incluso de las estrellas, se reunieron. Se sentaron en un gran círculo, muy por encima del mundo, contemplando la Atlántida. Cada religión tenía su propia voz. Cada una tenía su propia perspectiva. Hablaron de lo que habían visto. Compartieron lo que sentían en sus corazones. Algunas religiones querían esperar. Aún veían el bien en la gente. Creían que la Atlántida podría recuperar la paz. Otras estaban preocupadas. Vieron cuán bajo había caído la Atlántida. Temían que el mismo orgullo y codicia se extendieran a otras tierras. Se preguntaban si había llegado el momento de actuar. Se preguntaban si la gran ciudad había ido demasiado lejos. Poseidón los escuchó a todos. Recordó los días de la juventud de Atlántida. Pensó en Clito, la madre de sus hijos. Pensó en Atlas, el primer rey. Pensó en la época dorada, cuando las leyes se cumplían y la paz era sólida. Pero también vio la verdad. Atlántida no era la misma. El corazón de la isla había cambiado. Las religiones no gritaron, no lucharon. Hablaron con voz serena, llena de reflexión. Se preocupaban profundamente por la gente del mundo. Su decisión no fue fácil, pero tras mucho dialogar, llegaron a un acuerdo. La Atlántida no podía seguir su camino. Se había vuelto demasiado orgullosa, demasiado codiciosa, demasiado alejada de sus raíces. Si la dejaban sola, causaría más daño. Poseidón, con el corazón apesadumbrado, aceptó la decisión. No lo hizo con odio, lo hizo con tristeza. Sabía que, a veces, las cosas deben terminar para que algo nuevo pueda comenzar. Se puso de pie y levantó la mano.
El mar a su alrededor se agitó. El viento cambió. Abajo, la isla de la Atlántida seguía dormida, ajena a lo que estaba por venir. El consejo de las religiones se desvaneció en el cielo, dejando a Poseidón solo con sus pensamientos. Miró la isla por última vez. Vio las luces, las torres, los barcos. Vio la belleza que una vez fue y la sombra en la que se había convertido. El tiempo de las advertencias había pasado. La hora del cambio había llegado. Este momento de la historia es tranquilo, pero profundo. Es el punto de inflexión. Es cuando el futuro de la Atlántida quedó sellado, no por el odio, sino por la sabiduría, no por la ira, sino por la tristeza. Las religiones habían observado, esperado y hablado. Ahora el mar respondería, y el mundo recordaría lo que sucede cuando la grandeza se pierde. Las primeras grietas. La naturaleza se revela. El cielo sobre la Atlántida siempre estuvo en calma. Los vientos eran suaves, las lluvias mansas, y las olas del mar se movían como música. La tierra proveía alimento con facilidad y los animales vivían en paz. La naturaleza y los habitantes de la Atlántida fueron amigos en el pasado, pero ese vínculo comenzaba a romperse. A medida que la gente se volvía más orgullosa y despreocupada, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar. Comenzó lentamente, con pequeñas señales de que algo andaba mal. Pero estas pequeñas señales fueron las primeras grietas, las primeras advertencias. Una mañana, los agricultores notaron que el suelo no era tan fértil como antes. Los cultivos que siempre habían crecido fuertes ahora estaban débiles. Algunas plantas se negaban a crecer. Las lluvias, antes suaves y constantes, comenzaron a caer con patrones extraños. A veces llovía demasiado. Otras veces no llovía en absoluto. Las estaciones ya no seguían su antiguo ritmo. La tierra estaba confusa, como si ya no supiera qué hacer. Los animales empezaron a actuar de forma diferente. Los pájaros que antes cantaban por la mañana volaron y no regresaron. Era más difícil encontrar peces en los ríos. Incluso las abejas dejaron de zumbar cerca de las flores. Al principio, la gente no lo entendía. Pensaban que era solo mala suerte o un golpe de suerte. Pero las señales seguían llegando. Los cielos se volvían grises con más frecuencia. Los vientos arreciaron. El mar, antes tranquilo y lleno de vida, empezó a agitarse. Fuertes olas comenzaron a romper la costa. Barcos que antes navegaban con facilidad ahora luchaban contra la marea. Los pescadores regresaban con las redes vacías. Los barcos sufrieron daños. Los puertos comenzaron a inundarse sin previo aviso. La gente susurraba que el mar estaba furioso. Pero aún así, muchos optaron por ignorarlo. Pensaron que podrían arreglarlo con más poder, más oro o muros más grandes. Los terremotos fueron la siguiente señal. Al principio fueron suaves, como un temblor silencioso bajo los pies, pero se hicieron más fuertes. Los edificios comenzaron a agrietarse. Las estatuas se desplomaron. El suelo se agrietó en lugares donde siempre había sido firme. El agua brotó de la tierra en lugares donde nunca antes lo había hecho. La tierra parecía clamar. Ya no estaba en paz. Se elevaba, se rompía, se movía. En las montañas, las rocas comenzaron a caer. En los valles, llegaron inundaciones sin lluvia. La gente empezó a sentir miedo. Recordaron viejas historias, advertencias de sus mayores, cuentos sobre el equilibrio y la ira de las religiones. Algunos comenzaron a preguntarse, ¿se habían excedido? ¿Habían extraído demasiado de la tierra sin devolver nada a cambio?
Pero los líderes de la Atlántida aún se aferraban a su orgullo. Creían que podían controlar el mundo. Construyeron muros más fuertes, torres más altas y canales más profundos. Intentaron detener el mar, pero éste no escuchó. Intentaron calmar la tierra, pero ésta no esperó. La naturaleza había permanecido en silencio durante mucho tiempo, pero ahora había encontrado su voz. Empezaron a aparecer incendios en lugares sin sol. El humo se elevaba de las grietas de la tierra. Olores extraños llenaban el aire. Árboles que habían vivido durante siglos comenzaron a caer. El equilibrio de la tierra se rompió y el mundo reaccionaba. La naturaleza no estaba enfadada como la gente. Simplemente hacía lo que debía para recomponerse. Los habitantes de Atlantis habían vivido cómodamente durante tanto tiempo que no percibieron el peligro. Ahora, las grietas en el suelo coincidían con las grietas en sus corazones. El mundo que habían construido comenzaba a desmoronarse, pieza por pieza. Y aunque las señales habían sido claras, habían esperado demasiado para escuchar. Estas primeras grietas no fueron el final, pero sí el comienzo de algo mayor. La tierra había empezado a cambiar. El mar había empezado a elevarse. El cielo había empezado a oscurecerse. La naturaleza ya no era su sirviente. Se había convertido en una advertencia, un mensaje de que algo se avecinaba, algo que ya no podían detener. Sobrevivientes y semillas. ¿La Atlántida perduró? Tras la caída de la Atlántida, el mar volvió a la calma. Los incendios cesaron y la tierra dejó de temblar. El cielo se volvió azul y los vientos amainaron. Pero donde una vez se alzó la gran ciudad, ahora solo había agua. Las torres habían desaparecido. Los templos habían desaparecido. Las calles y los jardines habían desaparecido. La Atlántida había desaparecido. Muchos creían que todo estaba perdido para siempre, pero algunos se preguntaban si habría supervivientes. ¿Podría alguien haber escapado del terrible día y la noche? Algunas historias cuentan que algunas personas sobrevivieron. Fueron quienes sintieron venir el peligro, vieron las señales. Vivían lejos del centro de la ciudad, cerca de las montañas o en valles tranquilos. Cuando la tierra empezó a temblar, huyeron. Cuando el mar empezó a subir, escalaron. Estas pocas personas, valientes y afortunadas, pudieron haber escapado antes de que llegara la última ola. Se dice que estos sobrevivientes no se llevaron nada más que sus recuerdos. Dejaron atrás oro, hogares y templos. Cargaron solo con lo que pudieron sostener en sus manos. Algunos pudieron haber encontrado pequeñas embarcaciones. Otros pudieron haber caminado durante días. Buscaban nuevas tierras donde pudieran estar seguros. Estas personas, que una vez formaron parte de un poderoso imperio, se convirtieron en nómadas. Tuvieron que empezar de cero. Mientras se movían, compartían su historia. Hablaban de la ciudad resplandeciente bajo el mar. Hablaban del oricalco, el metal del fuego. Recordaban las leyes, los reyes y las religiones. Enseñaban a otros lo que sabían. Les mostraban cómo construir casas sólidas y cómo cultivar la tierra. Aportaban conocimientos que otros desconocían. Eran como semillas, plantadas en tierra nueva. Algunos creen que estos sobrevivientes contribuyeron al inicio de otras culturas antiguas. Es posible que hayan viajado a Egipto, a Grecia o a las islas del mar. Algunos incluso afirman que llegaron a tierras lejanas al otro lado del océano. Sus ideas podrían haberse mezclado con las de la gente de allí. Quizás las grandes historias y las ingeniosas costumbres de la Atlántida sobrevivieron
ocultas en nuevos lugares, transmitidas de mano en mano. No todos creen en los sobrevivientes. Algunos dicen que la ciudad estaba demasiado lejos. El mar corría demasiado rápido. Pero aunque nadie escapara con vida, la historia de la Atlántida sobrevivió. Esa historia pasó de voz en voz, de papel en papel. Llegó a Platón, quien la escribió para que no se olvidara. Las palabras eran como pequeñas chispas que mantenían vivo el recuerdo. En todas las culturas, hay historias de grandes inundaciones, tierras perdidas y sabios desaparecidos. Estas historias recuerdan la Atlántida. Hablan de equilibrio, orgullo y caída. Nos recuerdan que incluso las ciudades más sólidas pueden desaparecer, pero las ideas que albergan pueden perdurar para siempre. Hoy en día, la gente todavía se preguntan si las ruinas bajo el mar podrían ser fragmentos de la Atlántida. Buscan señales en escritos antiguos, estatuas rotas y piedras hundidas. Quizás buscan pruebas de que alguien logró salir, pruebas de que un hijo de la Atlántida llegó a una nueva tierra, contó su historia y plantó algo que se convirtió en un nuevo mundo. Si los sobrevivientes sobrevivieron, no solo huían del pasado, también cargaban con el futuro. Eran las últimas voces de una gran civilización. Ya no eran reyes, no eran ricos, pero poseían conocimiento, y eso era más importante que el oro. Sabían qué funcionaba y qué fallaba. Habían visto lo que el orgullo podía lograr. Y tal vez, solo tal vez, usaron esa lección para ayudar a otros a construir algo mejor. Entonces, ¿la Atlántida perduró? Quizás no en la piedra, sino en el espíritu, en las ideas que viajaron con el viento, en las historias contadas a la luz del fuego, en las manos que moldearon la tierra en tierras lejanas. La Atlántida puede estar perdida bajo el mar, pero su voz aún susurra. Vive en los sueños, en los libros y en los corazones de quienes aún creen. Y quizás así es como sobrevive. Inundaciones en todo el mundo. Mucho antes de la época moderna, personas de todo el mundo contaban historias de grandes inundaciones. Estas historias provenían de diferentes tierras, diferentes idiomas y diferentes personas, pero muchas sonaban igual. Hablaban de aguas que subían más alto que los árboles, arrasando casas, animales e incluso ciudades enteras. Contaban de una época en que la tierra tembló, los cielos se abrieron y el mar se lo tragó todo. Estas historias se transmitían de padres a hijos, de viejos maestros a jóvenes oyentes. Y aunque los nombres eran diferentes, el mensaje seguía siendo el mismo. Hubo una inundación y lo cambió todo. En la antigua Mesopotamia, un lugar entre grandes ríos, se contaba la historia de un hombre que construyó un gran barco. Lo llenó con su familia, animales y comida. Cuando llegó la lluvia y los ríos se desbordaron, su barco flotó mientras todo lo demás se hundía. Tras el fin de la tormenta, liberó un pájaro para que buscara tierra firme. Esta historia se contaba mucho antes de los libros, pero fue recordada por muchas generaciones. En la India se cuenta la historia de un hombre advertido por un pez. El pez le anunció que habría un diluvio. El hombre construyó un bote y lo ató al cuerno del pez. El pez lo guió a un lugar seguro, y el hombre se salvó mientras el mundo estaba inundado. Esta historia también habla de una época en que la naturaleza se volvió salvaje y solo unos pocos se salvaron. En la antigua China, existían historias sobre largas inundaciones que transformaron la tierra. Se decía que los ríos se desbordaban y no se detenían. Un hombre valiente trabajó durante años para controlar las aguas. Excavó canales y abrió caminos
para que los ríos fluyeran con seguridad. Estas historias enseñan cómo las inundaciones moldearon la tierra y obligaron a la gente a aprender y adaptarse. En Sudamérica, algunos contaban historias de cielos embravecidos y mares en crecida. Decían que las montañas temblaban y las aguas subían cada día más. El viejo mundo se había perdido, y uno nuevo nacía de los supervivientes. Estas historias se contaban en lugares distantes entre sí, pero transmitían la misma sensación. Llegó una inundación y se lo llevó todo, y solo quedaron unas pocas personas para reconstruir. Incluso en las islas del Pacífico, las historias de inundaciones eran comunes. La gente contaba que olas gigantes llegaron sin previo aviso. Aldeas fueron arrasadas. Árboles desaparecieron. El mar llegó a lugares nunca antes tocados. La gente trepó altas colinas o escapó en botes. Más tarde, les contaron a sus hijos lo sucedido para que la historia nunca se perdiera. En todos los rincones del mundo, desde desiertos hasta bosques, la gente ha compartido estas historias de inundaciones. Hablaron de advertencias ignoradas, del poder de la naturaleza y de segundas oportunidades. Estos relatos no solo trataban sobre el agua, trataban sobre el cambio, trataban sobre cómo algo grande y terrible podía abrir camino a algo nuevo. Algunas personas creen que todas estas historias provienen de un solo evento real. Quizás ocurrió una inundación masiva hace mucho tiempo, y cada persona la recordó a su manera. Otros piensan que las historias surgieron de muchas pequeñas inundaciones, todas unidas por el miedo, la memoria y el tiempo. Nadie lo sabe con certeza, pero el hecho de que tantas historias sean tan parecidas genera preguntas. El diluvio en la historia de la Atlántida también forma parte de este gran patrón. Al igual que en otras historias, el mar se elevó, la tierra tembló y un gran lugar se perdió. Quizás la Atlántida sea una de las muchas historias que encierran la verdad de un diluvio real, o quizás sea la historia que dio origen a las demás. Lo más importante es que estas historias nos recuerdan el poder del mundo. Demuestran que incluso las ciudades más fuertes pueden derrumbarse si olvidan vivir con cuidado y equilibrio. Así que cuando escuches sobre inundaciones de la antigüedad, piensa en la Atlántida. Piensa en otras tierras perdidas. Piensa en quienes vieron cómo subía el mar y se abrían los cielos. Piensa en cómo sobrevivieron, recordaron y contaron sus historias. Estas historias son el eco del agua, amplias, profundas y llenas de lecciones que nunca se desvanecen. La ciencia interviene, geología y catástrofe. La ciencia siempre ha intentado explicar los misterios de nuestro mundo. Cuando la gente escucha la historia de la Atlántida, a menudo se pregunta si podría ser cierta. ¿Existió realmente un lugar que se hundió en el mar en un día y una noche? Los científicos, especialmente los geólogos, estudian la Tierra para averiguar si tal cosa pudo haber sucedido. Observan rocas, montañas, volcanes y el fondo marino. Intentan comprender cómo ha cambiado la Tierra con el tiempo, y si un lugar como la Atlántida podría ser real. La geología es el estudio de la Tierra. Los geólogos observan cómo el suelo se mueve, se fractura y cambia. Estudian terremotos, volcanes e inundaciones. Estos fenómenos moldean la Tierra y en ocasiones pueden destruir ciudades. Hay lugares en el mundo donde la Tierra ha desaparecido bajo el agua. También hay lugares donde el mar se ha alejado de la tierra. Por lo tanto, la idea de que una ciudad se hunda no es imposible. Ha ocurrido antes,
en formas más pequeñas. Un ejemplo es la isla de Thera, ahora llamada Santorini. Se encuentra en el mar Mediterráneo. Hace mucho tiempo, albergó a un pueblo fuerte e inteligente. Construían casas, creaban arte y comerciaban con otras tierras. Entonces, un día, un volcán explotó. La explosión fue tan grande que destrozó la isla. El cielo se oscureció, el mar se apoderó de ella y la ciudad se perdió. Algunos creen que esto podría ser parte de la historia de la Atlántida. Otro ejemplo es Helike, una ciudad griega que se hundió en el mar durante un terremoto en la antigüedad. Se creía que había desaparecido para siempre, pero años después se encontraron partes de la ciudad bajo el agua y en las profundidades de la tierra. Esto demostró que ciudades enteras podían perderse y luego reencontrarse. También demostró que la historia de Platón podía basarse en hechos reales, incluso si los detalles cambiaban con el tiempo. La ciencia también estudia cómo se mueve el fondo oceánico. El suelo bajo el mar no está quieto. Puede ascender, descender, agrietarse y desplazarse. A veces, tras terremotos submarinos, se forman enormes olas llamadas tsunamis. Estas olas pueden impactar la tierra y destruir todo a su paso. Si una isla grande hubiera sufrido un desastre de suficiente magnitud, podría haberse hundido o arrasado. Algunos científicos creen que la Atlántida pudo haber existido, pero quizá no fuera tan grande ni perfecta como cuentan las historias. Podría haber sido una isla más pequeña con un pueblo inteligente y fuerte. Quizás vivieron bien, crearon cosas hermosas y comerciaron con otros. Entonces, un día, un desastre natural lo cambió todo. El mar cubrió la tierra y la ciudad se perdió. También hay científicos que creen que la historia de la Atlántida es solo un cuento. Dicen que fue una lección de Platón para mostrar qué sucede cuando las personas se vuelven demasiado orgullosas y codiciosas. Desde esta perspectiva, la Atlántida no fue un lugar real, sino una advertencia sobre cómo el poder puede conducir a la destrucción. Aún así, la ciencia aún puede ayudarnos a comprender cómo ocurren este tipo de desastres y por qué. Los científicos utilizan herramientas como satélites, sonares y robots de aguas profundas para explorar el fondo del océano. Buscan formas y patrones que puedan indicar indicios de ciudades perdidas. A veces encuentran extrañas líneas o montones de piedras bajo el agua. Estos hallazgos suscitan interrogantes, pero no son suficientes para demostrar que la Atlántida existió. Aún así, la búsqueda continúa. La ciencia no intenta destruir la leyenda. En cambio, busca la verdad, plantea preguntas, busca hechos y escucha a la naturaleza. Sea que la Atlántida haya existido o no, la ciencia nos enseña cómo la Tierra puede cambiar de forma repentina y profunda. Nos recuerda que las ciudades pueden derrumbarse, el mar puede subir y que el mundo está en constante movimiento. Así que, cuando pensamos en la Atlántida, también podemos pensar en la ciencia. Podemos preguntarnos y explorar. Podemos observar las rocas, las olas y el cielo. Y quizás, solo quizás, algún día, la ciencia encuentre la clave final. Hasta entonces, la historia de la Atlántida sigue viva, en la leyenda, en la maravilla y en las profundas preguntas que aún nos hacemos hoy. La Atlántida en los archivos. La búsqueda interminable de la arqueología. La arqueología es el estudio de lugares antiguos, ciudades perdidas y pueblos antiguos. Los arqueólogos son como detectives.
excavan la tierra para encontrar fragmentos del pasado. Estos fragmentos pueden ser vasijas rotas, herramientas antiguas, muros o huesos. Usan estas pistas para aprender cómo vivía la gente hace mucho tiempo. Un misterio con el que muchos arqueólogos sueñan es la Atlántida. Durante siglos, han buscado pruebas de la existencia de esta ciudad perdida. La historia de la Atlántida los ha llevado a desiertos, islas e incluso al fondo del mar. La historia de la Atlántida proviene de Platón, quien vivió en la antigua Grecia. Escribió sobre una poderosa isla con tierra fértil, metales brillantes y templos imponentes. Dijo que era más grande que muchas tierras y estaba llena de gente inteligente y valiente. Pero un día, todo se hundió en el mar. Desde entonces, la gente se ha preguntado si Platón escribía sobre un lugar real o simplemente contaba una historia. Los arqueólogos esperan encontrar pruebas de que la Atlántida no fue solo un cuento, sino un lugar que realmente existió en la Tierra. Con el tiempo, se han sugerido muchos lugares como el hogar de la Atlántida. Algunos investigadores buscaron en Grecia. Pensaron que la isla de Santorini, antiguamente llamada Thera, coincidía con las palabras de Platón. Un enorme volcán había destruido esa isla hacía mucho tiempo. Se encontraron edificios sepultados bajo las cenizas. El arte y las herramientas aún estaban allí, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Estos hallazgos fueron muy emocionantes, pero nadie podía afirmar con certeza que se tratara de la Atlántida. Otros arqueólogos buscaron en España. En el sur, cerca de un lugar llamado Doñana, se encontraron extrañas formas redondas en el suelo. Parecían los anillos que describió Platón. Algunos creen que estos anillos formaron parte de una ciudad, pero el mar los cubrió hace mucho tiempo, y lo que quedó enterrado en el lodo. Se estudió la zona con cámaras y herramientas especiales. Se encontraron caminos antiguos y señales de edificios. Sin embargo, no había pruebas claras de que se tratara de la ciudad perdida. Algunos buscaron bajo el océano cerca de las Bahamas. Encontraron piedras largas y planas en el agua. Estas piedras parecían caminos o muros. El lugar se llamaba la carretera de Bimini. Algunos creían que fue construida hace mucho tiempo. Otros creían que era una forma natural de roca. Hasta el día de hoy, nadie se pone de acuerdo. Pero el misterio mantiene a los arqueólogos en la búsqueda. En el desierto del Sahara, hay un lugar llamado el Ojo del Sahara. Es una gran forma redonda vista desde el cielo. Tiene círculos como los de la historia de Platón. Algunos investigadores creen que pudo haber sido una ciudad antes de que el desierto la cubriera. Pero ahora hay poca agua y es difícil de explorar. Aún así, la forma mantiene el interés de la gente. Los arqueólogos utilizan diversas herramientas para facilitar su búsqueda. Usan mapas, libros y computadoras. Estudian historias antiguas y las comparan con la realidad terrestre. También usan satélites para observar lugares desde arriba. A veces envían robots al mar. Estos robots toman fotografías y escanean el suelo. Cada pieza que encuentran les ayuda a aprender más. A pesar de todas las excavaciones y búsquedas, la Atlántida no ha sido encontrada. No se han encontrado edificios de oro, templos gigantes ni estatuas perdidas que coincidan con la historia completa. Pero esto no ha detenido la búsqueda. Cada año, nuevas ideas y nuevas herramientas dan esperanza a los arqueólogos. La búsqueda no se trata solo de encontrar la Atlántida. También se trata de aprender cómo vivían, viajaban y construían sus ciudades las personas hace mucho tiempo. Algunos arqueólogos creen que la historia de la Atlántida podría ser una mezcla de eventos reales, quizás inundaciones, terremotos y ciudades perdidas
contribuyeron a crear el relato. Con el tiempo, la historia pudo haber crecido, se añadieron piezas y la leyenda se volvió más grande que la vida. Pero incluso si la Atlántida fuera solo una historia, la búsqueda ha ayudado a la gente a encontrar muchos lugares reales. Se han encontrado ciudades perdidas bajo la arena, bajo las cenizas e incluso bajo el mar. Así que la arqueología continúa. El trabajo es lento y cuidadoso. Requiere tiempo y paciencia, pero la esperanza es fuerte. Quizás algún día, una pequeña pista conduzca a algo grande. Quizás algún día, la Atlántida sea más que una leyenda. Hasta entonces, los arqueólogos seguirán excavando, estudiando y soñando.